Iniciamos. Bienvenidos a nuestra 10ª sesión del año. Red flags para contratar proveedores durante la contratación y la relación. Mi nombre es Mario Rosales y en nombre de la Comisión de Anticorrupción de ICC, capítulo Guatemala, es un gusto acompañarlos y darles la bienvenida el día de hoy. Como siempre vale la pena resaltar que este es un espacio que nace de dicha comisión para compartir las buenas prácticas, los consejos y conocimientos que generen un impacto positivo en el desarrollo de acciones de cumplimiento, anticorrupción y sostenibilidad general. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy, Roberto Batres, director Compliance BU Centroamérica y Caribe de Cervecería Ambev Guatemala, quien además es presidente de la Comisión Anticorrupción ICC Capítulo Guatemala. Recuerden que pueden dejar sus dudas y preguntas en el área correspondiente o en el chat y las estaremos resolviendo al final de la sesión. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias. Ahí por temas de tecnología, voy a apagar la cámara. Les comento rápido, estoy en Cuba y comprenderán que aquí es bastante complejo el tema de acceso a señal e internet y otras cuestiones, pero no podía dejar de participar en esta actividad. De nuevo, bienvenidos a todos. Gracias, Mario. Vamos a arrancar. Entiendo, es el último masterclass del año. Ahí los que han participado en las demás, de verdad agradecidísimo con ustedes por la participación y espero que este sea de mucha importancia para ustedes también. Entonces, hablando un poco la importancia de hablar de lo que significa la contratación de proveedores, tenemos que entender que no solo el riesgo está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nuestros proveedores, lo que terceros pueden ponernos en riesgo a nosotros, en nuestro nombre, incluso sin nosotros saberlo. Y por eso es importante tener políticas y procedimientos en este proceso para saber a quién estamos nosotros asignando la posibilidad de que nos representen o de alguna forma nos representen, como vamos a ver más adelante, a nuestra compañía. Entonces, lo primero, y creo que ahí lo importante y que siempre es importante hablar en cualquier tema que tenga que ver con programa de cumplimiento, es cultura de cumplimiento, ¿verdad? Y ahí quiero mencionar puntualmente la importancia de tener dentro de nuestros propios valores, dentro de la forma como nosotros comunicamos en nuestras organizaciones, el hablar de somos una compañía que no tomamos atajos, ¿verdad? O hablar que la cultura de cumplimiento está dentro de la forma en cómo la compañía está funcionando. ¿Y por qué? Porque esa cultura de cumplimiento apoya mucho la forma en cómo construimos nuestra reputación, ¿verdad? Y cuando hablamos de reputación, estamos hablando también de lo que podemos evitar que a través de un programa de cumplimiento que está implementado dentro de una organización, investigaciones y penalidades para la compañía, el riesgo reputacional que mencionábamos, gastos que significa estar detrás de un proceso de cumplimiento, no solo necesariamente en un proceso administrativo, sino que ya lo que pudiera significar judicialmente y sobre todo la interrupción del negocio, ¿verdad? Ninguna de nuestras organizaciones está organizada, valga la redundancia, para atender temas de compliance. La función o atender un proceso de investigación o defenderse ante alguna autoridad. Estamos para hacer negocio, la mayoría de los que estamos aquí. Entiendo que somos todos organizaciones comerciales que lo que estamos buscando es hacer negocio. Entonces, imagínense que sus gerentes de ventas, su gerente general, esté pendiente más de defender un caso que de estar pensando en estrategia hacia el futuro de la compañía. Entonces, por eso es tan importante tener un programa de compliance y sobre todo que tenga una política arrancando por lo que es un código de conducta que, como vamos a ver en el caso de Ambev, y es una mejor práctica que sugerimos, es el código de conducta no solo es para colaboradores de la compañía. Eso tiene que ser extensivo y tiene que involucrarse también a esos distribuidores, proveedores de servicios y cualquier otro socio comercial que actúen se les pide que
actúen de manera coherente con el código de conducta. Obviamente, el proceso es distinto, pero sí los hacemos partícipes del cumplimiento. Y para eso se requiere que yo como compañía tenga ya una cultura de cumplimiento y que demuestre. ¿Qué es este tema de contratación de proveedores de riesgo o TP vendors que vamos a ver más adelante? Y solo para cerrar aquí el punto de introducción, en ese código de conducta va, por un lado, a hablar de manera general cuáles son las prácticas que tiene la compañía, pero específicamente vamos a ir a desarrollar proveedores de riesgo, como le llamamos. Eso tiene un desarrollo especial, es un proceso específico que tenemos que ver. Entonces, lo primero es entender que es un proveedor de riesgo, ¿verdad? Obviamente todos los proveedores debieran de pasar por algún filtro, alguna revisión, pero puntualmente en los proveedores de riesgo hay ciertas prácticas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, proveedor de riesgo es aquel que tiene la alta probabilidad o certeza de interactuar en nombre de mi compañía ante funcionarios e instituciones públicas. Y no veamos la interacción necesariamente ante un ministro o ante un presidente, sino que puede ser cualquier rango de funcionarios de cualquier autoridad, incluidos organismos judiciales, el organismo legislativo, municipalidades, etcétera. ¿Qué estamos hablando aquí? Por ejemplo, abogados es un proveedor de riesgo. ¿Por qué? Porque está en nombre de mi compañía representándome probablemente ante un proceso, ante la obtención de una licencia, a la resolución de algún proceso administrativo. Y por eso se llama Touchpoint Vendors. Son aquellos proveedores que en mi nombre, con mi autorización o no, puedan ir a representar o actuar en nombre de la compañía. ¿Por qué digo con mi autorización o no? Porque pueden existir estas ocasiones donde el servicio que me presta la compañía tal vez no es tan evidente o no es tan clara esa interacción que va a tener en nombre mío. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo contrato para un proceso de construcción que implica la obtención de una licencia de construcción, eso también hace ese proveedor de construcción, lo hace un proveedor de riesgo también. Precedentes de eso que en Internet, donde a través de compañías de construcción se requerían acelerar las licencias o permisos de construcción, ¿verdad? Por eso es tan importante que ustedes dentro de la industria que cada uno de ustedes se desempeña, entiendan cuáles puedan ser estos proveedores de riesgo. Lo importante aquí también es entender que los proveedores de riesgo de una compañía de cerveza no necesariamente son los mismos proveedores de riesgo de una compañía farmacéutica o de una compañía de servicios, etcétera. Eso es algo que se tienen que ir determinando, pero lo que tienen que pensar es qué proveedores pudieran involucrarme a mí en un proceso de corrupción, de lavado de dinero o cualquier otra situación por el tipo de servicio que me va a prestar dentro de su junto. Paso, entonces, ¿cómo los identificamos? Tenemos que preguntarnos cuál es el alcance del servicio que recibiré de ellos, ¿verdad? Y si en todo ese alcance del servicio existe interactuar con gobierno para lograr los resultados que esperamos. Como les decía, si yo estoy esperando que me hagan una construcción, una ampliación a mi construcción y eso implica una licencia, tengo que entender si el proveedor va a gestionar en mi nombre esa licencia o es algo que va a gestionar yo, ¿verdad? ¿Cuáles son los más comunes? Servicios aduanales, ¿verdad? Obviamente esa es una interacción continua y seguida en cualquier importación que tenemos que hacer o exportación. Planificación de eventos, eso en el caso de compañías como la promoción de cerveza, eventos masivos, conciertos, etcétera. Eso implica obtención de varias licencias. Entonces, por eso nosotros identificamos que un proveedor de servicios que planifique eventos tiene que estar dentro de lo que es un TP vendor, empresas de transporte, asuntos tributarios, consultores en general, pero consultores legales, consultores tributarios, consultores aduaneros,
cualquier otro tipo de consultor que implique alguna relación con gobierno, obtención de licencias, etcétera, y obviamente los procesos judiciales, que prácticamente estamos hablando de abogados. Eh, ¿por qué, ¿Por qué es importante? Porque necesitamos asegurar que los proveedores que en esto están actuando en una completa transparencia, ¿verdad? Y evitar esos potenciales riesgos para los que pueda enfrentarse la compañía, porque hay que quitarnos esa práctica de decir, no lo hice yo, lo hizo un tercero, ¿verdad? Es una forma de lavarse las manos que eso ya está castigado, eso ya no es una excusa que me pueda quitar a mí un riesgo ante normativas de anticorrupción o reputacionalmente. O sea, si yo contrato a una persona para que construya dentro de mi línea de producción o que va a construir una sede de una tienda mía, etcétera, al final quien está realizando soy yo, aunque sea un tercero en el que en realidad estaba realizando esto. Entonces, esta es una forma de anticiparnos nosotros a tener un proveedor. Eh, de nuevo, más que eso, también es la intención de empujar que nuestros proveedores, que no sean un solo contrato de servicios, sino que puedan llegarse a volver socios y de una forma venir a replicar toda esta eh, actividad de compliance también otros proveedores y que sea una cuestión que se replique de gente en gente o de entidad en entidad. Entonces, en entidades públicas, los riesgos que podemos enfrentar es soborno para cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Lo que les decía, necesito abrir una tienda en los próximos 30 días y la licencia toma 6 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Hago un soborno para el cumplimiento de esos objetivos, para asegurar de tener esa licencia y poder abrir en 30 días. La venta de una imagen errónea de la empresa, que empiece a entenderse que mi compañía está actuando de una forma no adecuada o hasta ilegal para cumplir lo que estoy haciendo, sino que a lo mejor fue una decisión que tomó el proveedor sin involucrarme, ¿verdad? Pero la imagen me va, el proveedor actuando mal va a acarrear el hecho que yo lo contraté y no me di cuenta o no hice mi due diligence adecuado para entender que ese proveedor tenía riesgo de cometer un acto ilegal en mi nombre. Reducción de la credibilidad de la compañía, ¿verdad? No solo ante stakeholders de gobierno, sino que de público en general, y ventas ilegítimas sobre competidores, ¿verdad? También estoy poniéndome en una posición donde me pongo en una posición de ventajosa respecto de mis competidores, ¿verdad? Y eso en general pone en riesgo legal a la compañía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Contratamos o no contratamos un proveedor de riesgo? Al final eso se vuelve la duda, ¿verdad? Eh, y hay proveedores de proveedores. A lo mejor hay proveedores que sean los únicos que pueden prestar determinado servicio. Entonces, ¿lo tengo que evitar o no? En principio sí debo evitar los proveedores de riesgo, pero debo entender cuál es el riesgo que pueda tener este proveedor o no, ¿verdad? Y para eso, lo que tengo que entender es, para empezar, hay vamos a determinar como una regla interna de compañía para decir cuáles son los niveles de riesgo que tiene la compañía. Entonces, por ejemplo, un bufete de abogados o un agente aduanero, ya de por sí, por la función que prestan y por el entorno en el cual tienen que desempeñarse, ya tienen una cierta calificación de riesgo, vamos a decir, ¿verdad? Que puede ser moderada, ¿verdad? Porque la percepción en Guatemala el índice de percepción de riesgo de Guatemala es alto o bastante alto. Eh, entonces, ahí vamos determinando.
¿Qué es lo que vamos a buscar? O lo que vamos a intentar con esta revisión de los proveedores es asegurar que veamos qué riesgos puedan tener en base a su nivel o su índice de riesgo para luego tomar algunas decisiones a, ¿me escuchan? Perdón, Mario, no sé si se está cortando, si se me estoy escuchando. Sí, Roberto, ahorita sí se le escucha Sí. fluido. Ah, ok, ok. Si se corta algo, me dicen porque esto va a estar un poco Ok, complejo. Pero gracias. vamos a ir resolviendo. Como les decía, entonces es determinar cuál es el nivel de riesgo de esos proveedores para, ya sea tomar una decisión entre contratarlo o no contratar, o si no tengo otra opción más que contratarlo, qué medidas voy a tomar para protegerme a mi compañía frente a ese proveedor. Vamos a ver más adelante. Cláusulas contractuales, ¿verdad? Podemos poner algún tipo de política puntual que tenga que firmar, algunas declaraciones específicas según el riesgo que vayamos identificando. Pero por eso se vuelve muy importante. Entonces, lo primero, ¿cuándo hacemos la revisión de este proveedor? Aquí hay, digamos, lo ideal obviamente es previo a su contratación, ¿verdad? La depuración para validar que estemos contratando a estas empresas, que primero identificar cuáles tienen una mejor práctica en relación a cumplimiento legal, pero ¿qué pasa si ahora estoy iniciando yo mi proceso? Y les voy a dar la experiencia que nosotros tuvimos, es hacer una revisión de la base de datos de todos los proveedores nuestros. Iniciamos, porque es muy difícil arrancar con una revisión a un número grande de proveedores. Entonces, lo que hicimos fue empezar por aquellos proveedores que considerábamos que se manejan en una industria más riesgosa, o los que nos ponían en una situación más riesgosa, como, de nuevo, bufetes de abogados, agentes aduaneros, asesores tributarios, ¿verdad? Entonces, según la industria en la que ustedes estén, yo les recomiendo arranquen con los proveedores que ya tienen, pero preparen ya una política para en la nueva contratación de proveedores para ciertos servicios que vayan a requerir, empezar ya con el proceso. Pero no significa que los que ya tienen dentro, o los proveedores que ya están usando, ya no les van a dar trabajo, ya corto contrato y porque no tengo due diligence. No, la recomendación es revisen, ustedes ya tienen conocimiento de quiénes son sus proveedores actuales, pero hay ciertas recomendaciones que sugerimos que se tengan que realizar aún con proveedores actuales. Entonces, primero, confirmar la legitimidad de la empresa, existe, está registrada, tiene las licencias, permisos, lo que sea necesario para prestar el servicio que le estamos requiriendo prestar, ¿verdad? Está vigente, cómo ha obtenido, etcétera. Código de ética, si tiene no necesariamente un código de ética, pero si tiene alguna política de cumplimiento, eso es lo ideal, no todos lo van a tener. Y otros temas importantes como verificar si cómo está conformada su junta directiva, su gerencia, quiénes son sus accionistas, para entender si dentro de esa estructura pudieran existir personas expuestas políticamente, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente cualquier funcionario público que pudiera tener una participación en estas entidades. Y por supuesto, si tiene un cumplimiento fiscal. ¿Qué es importante aquí? Primero, hacer responsable a alguien adentro de la compañía por ese proveedor que garantice que está preguntando lo que tiene que preguntar y asegurando que esa persona interna de la compañía conoce al proveedor que está contratando y sobre todo exigir al proveedor que entre en un proceso de validación de quién es, ¿verdad? De que nos pueda entregar la información. A veces ya un red flag de entrada es que no quiera compartir información o que dé información vaga, ¿verdad? Esa ya es una alerta o un red flag como tradicionalmente se le conoce dentro de estos procesos de compliance, ¿verdad? Entonces, esas son formas en que empezamos a revisar a nuestros proveedores. Entonces, alertas rojas, ¿qué son? ¿Verdad? Todos esos riesgos que podemos identificar en caso de contratar a un proveedor
que pueda demostrar una falla o debilidad en la operación de ese proveedor, ¿verdad? Y de nuevo, no debe ser necesario un impedimento, puede ser que únicamente sea una señal de alerta para que entonces yo, como compañía, pueda tomar decisiones en relación a ese proveedor a la hora de tener que formalizar. Algunas alertas, les decía, PEPs, ¿verdad? Método de pago, solo me recibe pago en efectivo, eso ya es una alerta, ¿verdad? ¿Por qué solo pago en efectivo? ¿Verdad? Eso no da trazabilidad. Costo de los servicios, para entender qué pasa si el costo del servicio que me presta es sustancialmente más arriba de lo que normalmente es el mercado del determinado servicio, eso es una alerta, ¿verdad? Porque puede demostrar que a través de honorarios estoy pagando un soborno escondido, ¿verdad? Falta de procedimientos, reputación cuestionable. Si ustedes escuchan que un proveedor consistentemente tiene ruido de no tener o de incumplir ciertas normas o de haber estado involucrado en algún proceso o etcétera, ¿verdad? Es una alerta también para ustedes. Alguna postura controversial en alguna situación que para ustedes sea alerta roja para la industria que ustedes desempeñan y por supuesto si tiene procesos judiciales previos, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer estas revisiones? La verdad que estamos en un momento tecnológico y de información bastante, que permite bastante revisar y saber respecto de muchos de los proveedores que nosotros manejamos, ¿verdad? De los que existen en los países, no porque estemos en Guatemala significa que no vamos a conseguir información, al revés, hay muchísima información y le recomiendo no solo quedarse en una búsqueda en Google, ¿verdad? Google da un indicio de lo que pudiera ser un proveedor, pero tiene que ser un poco más asertivo. Hay listas de PEPs globales que pueden acceder y son gratuitas, ¿verdad? Pueden entrar, el organismo judicial también tiene una lista de procesos que se puede hacer la búsqueda. O sea, en fin, hay muchas bases de datos en donde se puede encontrar información, ¿verdad? Entonces, eh, traten de hacer una búsqueda lo más amplia posible. Obviamente, el hecho que una noticia aparezca en Google no lo hace necesariamente real. Si aparece una noticia de algún proveedor o de algún socio de ese proveedor o accionista o gerente, la recomendación ahí también es verificar la veracidad de esa información, ¿verdad? Porque en ocasiones eso puede también significar falsos positivos o porque el nombre es el mismo, pero resulta que no es la misma persona, ¿verdad? O que la noticia realmente fue solo un rumor. Entonces, todas estas alertas hay que verificarlas y confirmar que sea cierto. Aquí tengo una pregunta, voy a leer. En la práctica, algunos gerentes comerciales con altos cargos son quienes solicitan que se aceleren los procesos. La actividad de compliance es complicada en el sentido de que no puede autorizar, flexibilizar leyes o autorizar actos propios de los terceros que no se ajusten a ley. Y la consulta es, ¿qué medios concretos pueden aplicarse en estos casos en cuanto a altos mandos? ¿Quién es responsable si algo sucede con algún proveedor? El firmar contratos muchas veces no es aceptado por comercial porque piensan que se complican los procesos. Ok, sí, esa es buena pregunta. Aquí regreso. Lo primero es una cultura de cumplimiento dentro de la compañía, ¿verdad? Donde alta gerencia, mandos medios y la jerarquía más operativa estén alineados con que existe un proceso de cumplimiento. Como decía, el hecho de hacer que un tercero haga algo malo por mí no me libera a mí de responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí lo primero es asegurar que la compañía en la que yo estoy desempeñando tiene esa cultura de cumplimiento. Si está fallando en cuanto a cultura de cumplimiento, la propia cabeza de la compañía, no esperen que el resto de la empresa quiera cumplir con procesos, ¿verdad? Porque definitivamente es más fácil alcanzar resultados si hago un soborno a que si sigo el proceso requerido para obtener una licencia, por hablar de algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que asegurar que la cultura funciona. ¿Quién es el responsable si algo sucede con algún proveedor?
nosotros la práctica que tenemos es la persona que está contratando es el responsable y el responsable interno tiene que llenar un cuestionario completo para entender el alcance de conocimiento que tiene, qué fue la negociación que hizo con determinado proveedor o no, porque eso se cruza con el cuestionario que contesta el propio proveedor, ¿verdad? Si el proveedor dice me va a pagar en efectivo, pero la persona interna me está diciendo que le va a pagar con cheque, ¿verdad? Ahí vamos y repreguntamos, bueno, entonces, ¿cómo va a ser la contratación, ¿verdad? Sí, hay que responsabilizar a alguien interno por esa revisión de due diligence del proveedor adentro de la compañía. Eh, ¿Cómo vamos a proceder? Lo que les decía, no es tanto si hay red flag, ya no contrato a nadie, sino que es cómo manejo ese riesgo, ¿verdad? Entonces, lo primero es si encontramos que hay una conducta por la que fue sancionado, entender de qué se trató, entender si ya cesó, si ya la persona que aplicaba esa conducta ya fue, se mantiene en la compañía o no, etcétera, ¿verdad? Importante, incluir siempre una cláusula anticorrupción en el contrato. Ahí en ICC hay unas recomendaciones en cuanto a cuáles son esas cláusulas, cómo se sugieren redactarlas. ¿Cuál es la idea de la cláusula? La idea de la cláusula no es eh, lavarme las manos yo con lo que está haciendo el proveedor, sino que es en realidad poder yo salirme de una relación con un proveedor que pudiera estarme involucrando en algún proceso, ¿verdad? Eh, todos estos procesos de revisión que ustedes hagan, eh, déjenlos almacenados, déjenlos bien almacenados, fácil de acceder y también importante hacer esta revisión cada cierto tiempo. No se lo hago solo al inicio, sino que lo hago también cada 2 años. En el caso de nosotros lo hacemos cada 2 años solo para, vamos a decir, actualizar la declaración que ya hizo inicialmente. Ojo también, algo que tienen que poner mucha atención es cuando ustedes hacen una revisión de un proveedor porque le va a prestar un servicio de construcción, pero resulta que su activo o su giro ordinario es más amplio que eso, después asegúrense que si tengo ya un proveedor registrado, que no lo registré como proveedor de riesgo porque el servicio no estaba relacionado con algo, vamos a decir, lo que iba a hacer era limpiar baños, no, por mencionar algo, pero resulta que su giro ordinario es mucho más amplio y también puede hacerme una construcción. Si yo no lo detecté desde el principio que podía prestar más servicios, así que puedan ser de riesgo, entonces puedo tener un descontrol más adelante y va a ser un proveedor de riesgo que no pasó por un proceso de revisión y que pudiera involucrarme en alguna situación riesgosa. O los proveedores que ya tengo, cada vez que los voy a contratar para algo distinto de lo que lo contraté originalmente, revisar si el proceso es también una situación de riesgo, ¿verdad? Tengo otra pregunta por aquí. ¿Cómo gestionan el integrar todo lo negociado con el proveedor para mitigar los riesgos dentro de los contratos de servicios? ¿Lo hace el área legal? ¿Cómo se comunica con la persona que contrata? Buenísima pregunta también. Esto es la práctica como la desarrolle cada compañía. En el caso de nosotros, y si tenemos vamos a decir, un documento inicial de condiciones generales, ¿verdad? Y en esas condiciones generales yo ya establezco algunas situaciones que tengan que ver con anticorrupción, protección del medio ambiente y algunas otras cuestiones. Obviamente, pues ABI sí es una compañía que ya tiene muchas políticas desarrolladas, pero mi recomendación es que puedan tener ya estas condiciones y anticipar que existe la posibilidad de incluir este tipo de contratos o cláusulas. De hecho, ya hasta puede ser una práctica mantener esas condiciones contractuales desde el principio. El área legal definitivamente tiene que acompañar el proceso de elaboración o de negociación del contrato. Si un proveedor
está poniendo dudas para firmar una cláusula de corrupción, es otra alerta, ¿verdad? Es entender por qué. A lo mejor se pueden cambiar los parámetros en cómo se redacta una cláusula, pero incluyanla, incluyanla, discútanla, convérsenla, sobre todo porque comprometen ustedes también a la persona de compras o a la persona responsable del proveedor y hacen corresponsables también al proveedor respecto de qué es lo que se cumple dentro de la compañía. De nuevo, esta cultura de cumplimiento que debe ser compartida por todas las personas que están involucradas. Caso puntual, en el caso de que un PEP esté dentro sea parte de un proveedor, lo primero, ahí hay que revisar dos cuestiones. La primera es si existe la posibilidad de que esa persona pudiera estar involucrada en algún proceso mío. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa si la persona que es PEP es, no sé, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y el servicio que me va a prestar es un bufete de abogados. Entonces, ahí la recomendación, si ustedes consideran que tienen que contratar ese bufete, no porque tiene a ese magistrado de la Corte como socio, es decir, ok, vamos a contratar, vamos a tener este contrato, pero necesito una carta donde este magistrado diga que en caso reciba un proceso en el cual esté involucrado mi compañía, se va a abstener de conocer, ¿verdad? Entonces ahí lo que hago es forzar a la persona a hacer una declaración personal para no involucrarse y no tener un conflicto de interés con los casos que yo tengo. Lo segundo es si realmente va a tener si realmente eh, pueda influir o no esta persona en estos procesos, ¿verdad? Eh, Aquí hay otra pregunta. Cuando se logra detectar una mala práctica con un proveedor, ¿procede cortar la relación con el proveedor o seguir la relación y monitorearla? ¿Qué es lo más adecuado? Depende de cada caso. Yo he tenido situaciones en las que hemos tenido que terminar contratos y otros en los cuales tomamos la decisión de continuar con un monitoreo más estricto, ¿verdad? Declaraciones más específicas. Es dependiendo el tipo de servicio, porque si ya estoy yo en un proceso de construcción ¿verdad? ¿Cómo hago? Lo que las posibilidades de salirse de o de imponer a Roberto, otra. Por ejemplo, brindamos el servicio de importante, ¿cómo podemos ah, de, de- ¿sí? disculpe, fíjese que se le cortó desde el proceso de construcción. No sé si me escucha. ¿Me escucha? Ahorita se le está cortando un poquito, Roberto.
Disculpen el inconveniente, solo permitámosle a Roberto unos minutos, ya que como les comentó al principio de la sesión, se encuentra en Cuba y se le dificulta un poco la conexión. Hola, ¿me escuchan ahí? Aló, aló. Sí, Roberto, ya le escuchamos nuevamente. Tenga Ok, pena. me conecté desde otro lado a ver si funciona. Disculpen. Gracias, no tenga. Eh, entonces, no sé dónde me quedé. Las Estaba explicando el proceso de conversaciones. construcción. Ajá, ahí se le cortó. No puedo con determinado proveedor sin poner en riesgo también, digamos, el desarrollo del servicio que estaba prestando, pues lo corto de una vez, ¿verdad? Obviamente, si, si, si la causal por la que yo quiero dar terminado el contrato es algo muy grave, pues la recomendación es terminarlo de una vez. Ahora, eh, Roberto, disculpe que si lo no, si interrumpa. vale la pena. Solo Sí. fíjese que no se ve la presentación. No la he compartido. Yo te la mandé, no sé si la podrás Sí. Ah, proyectar va. vos No, mejor. va, no te da pena. ¿Me haces favor? Sí, no te da pena. Que, Ahorita que la no pongo. se va a cortar. Porque prefiero así, porque si no
el internet de verdad que es muy malo. Entonces, vamos tal vez al slide que dice medidas de mitigación, solo para terminar ahí el concepto. Pero estaba respondiendo a la pregunta que había hecho alguien de cómo dar por terminado. Iba a entrar a conversar también, porque alguien estaba preguntando desde el punto de vista del proveedor, ¿verdad? Alguien que ¿Me escuchan? Sí, Roberto, ya lo escuchamos. Vamos a tratar de continuar y si no podemos cerrar nuevamente, Carlos, y cerrar ahí para las preguntas puntuales. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí, sí se le escucha. Está bien. Entonces, les decía, respecto el proveedor que hablaba que prestan servicios aduaneros, establezcan un proceso interno ustedes. Es importante que ustedes tomen como parte de sus políticas internas el establecer una política puntual de anticorrupción que puedan ustedes asegurar que la cumplen internamente, pero sobre todo eso para comunicarle al cliente que ustedes tienen esa política, eso ya de entrada es un punto favorable. Pasemos a la siguiente, porfa, Mario. Y un poquito aquí, y esto tal vez les puede servir de referencia. Eh, la gestión esta de todos estos proveedores nuestros forma parte de la política de anticorrupción, ¿verdad? Ahí tenemos ya identificados cuáles son esos TP vendors que hemos revisado, que hemos evaluado y que estamos haciendo la actualización de cuestionarios cada 2 años. Y obviamente toda la documentación que respalda la existencia y validación de ese proveedor.
¿verdad? Hacemos cada 2 años y hacemos el due diligence por medio de revisión a través de WorldCheck, es un sistema que valida más de 100,000 fuentes públicos como referencia, y ahí, como les digo, no necesariamente tienen que buscar un WorldCheck, pero pueden hacer ustedes una revisión y un chequeo con las bases de datos que ya existen, y que no tienen que pagar por usar algunas bases de datos. Obviamente, si ustedes tienen un negocio de un alto riesgo, la recomendación es sí, mejor inviertan en un sistema de estos para hacer la revisión, o pueden tercerizar también esa revisión con algún experto, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo que nosotros usamos. La recomendación es que ustedes establezcan una política y para iniciar, arranquen con proveedores que ya tienen actualmente en sus empresas. Identifiquen cuáles son esos riesgos o esos proveedores que representan un mayor riesgo. Inicien por ahí y luego van ampliando esa base de revisión según lo que vaya siendo necesario, ¿verdad? Para no saturar y al final los recursos son limitados, entonces no podemos intentar o tratar de abarcar a todos los proveedores de una vez, porque eso va a ser demasiada inversión en tiempo y en dinero, y lo mejor es empezar con los de mayor riesgo según una matriz de riesgos que ustedes puedan elaborar de sus proveedores actuales. Inviertan también tiempo en elaborar una política de anticorrupción que incluya la identificación y revisión de estos TP vendors, también los cuestionarios que ustedes puedan establecer para poder hacer ese cruce entre el responsable interno de la compañía que está haciendo la revisión de esos o la contratación de ese potencial proveedor, para cruzarlo con el cuestionario externo que obligo al proveedor a contestarme preguntas sobre ellos, ¿verdad? Un poco, aquí es un poco la experiencia de lo que hacen los bancos con el Know Your Client, es bastante similar el proceso, solo que adecúen los cuestionarios a lo que ustedes necesitan saber y donde puedan salir estos riesgos que identificamos antes, ¿verdad? Y pasemos al último slide, ahí me preguntan si solicitar antecedentes penales de representante legal tiene algún beneficio. Sí, es otra forma de chequear si la persona ha estado, no solo la persona, sino que representantes de la entidad que estoy contratando pudiera estar involucrado, tener algún precedente, algún antecedente de algún proceso legal, ¿no? Porque si dentro de esos antecedentes penales yo encuentro que la persona tuvo una sentencia por fraude, pues eso ya es una alerta súper roja, ¿verdad? Entonces, quiero contratarlo o no, o de soborno, de lavado, lo que fuera. Obviamente los antecedentes penales ya implican que ya hubo una sentencia firme, ¿verdad? Entonces eso es algo que incluso desde el cuestionario pudiera ser algo que la persona responda porque sabe que vamos a encontrar esa información, ¿verdad? Entonces mientras más información ustedes tengan es mejor, ¿verdad? Que se note que el due diligence que hicieron fue un estudio a conciencia y no solo algo como para decir lo revisé, pero en realidad no revisé conscientemente, ¿verdad? Aquí como mensaje último, este es el último mensaje de mi presentación, pero podemos ir a preguntas después, es que todas las compañías, todas las organizaciones, independientemente de la actividad a la que se dediquen, puede con estos procesos de due diligence, con estos procesos de revisión, con esta implementación de políticas en sus terceros, en sus proveedores, puede ayudar. Es por ahí lo decimos como una forma de detener la expansión de la corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy depurando a través de debida diligencia aquellos proveedores que puedan ser proveedores que cometen actos ilícitos, de los que sí siguen un proceso completo, ¿verdad? Lo más fácil siempre va a ser contratar al que toma atajos para resolverme más rápido,
porque yo no me estoy manchando las manos, pero ¿a dónde me está llevando eso? ¿Verdad? Como país, ¿a dónde nos está llevando? Entonces, la recomendación es que implementemos esos programas y políticas dentro de nuestras compañías y que de alguna forma esto ayude a contribuir a un clima empresarial y social transparente que a su vez signifique una mejor situación para el país, ¿verdad? No sé si, vamos a ver. Una pregunta, dice muchos proveedores internacionales no comparten este tipo de documentos, especialmente los americanos. ¿Han adoptado el proceso para ese tipo de proveedores? Lo hemos hecho, ¿verdad? Sí se trata de pedir por lo menos la mayor información que se pueda. Si no comparten más, para nosotros es una... Hay información o decisiones, y también hacemos en BNI. eh, Espero que la información haya sido útil. De nuevo, por los problemas en la conexión. Vamos a ver otra pregunta. ¿Se hace algún tipo de escalamiento por montos de contratación para esta evaluación y solicitud de documentos? Depende del riesgo, depende del riesgo. La verdad que lo que calificamos es el riesgo del proveedor independientemente del monto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo contratar para un monto pequeño, pero el otro año lo puedo contratar para un monto más grande. Entonces ya lo tengo identificado desde el principio. Y la otra cosa es que igual me puedo meter en problemas por un monto pequeño que por un monto grande, hablando ya en temas reputacionales o legales en temas. Entonces, la recomendación es no calificar por el riesgo en monto de la transacción, sino que por el tipo de transacción que estoy contratando. Aquí me pregunta Diego Muñoz, me gustaría saber si podrían proporcionarme un correo electrónico de Ambev o bien David al que pueda enviar mi currículum. Perdón. Sí, con mucho gusto. Ahí vamos a compartirte, Diego, la información. Ahí tenemos procesos de reclutamiento activos con mucho gusto. Eh, en México ya está prohibido ser una persona por medio de antecedentes penal, pero sí hay otros medios de saber si está mediante una opinión de cumplimiento emitida por la autoridad fiscal. Sí, de acuerdo, sí en el proceso tenemos que asegurarnos, sí, de que no estamos cometiendo alguna ilegalidad, pero sí, es buen punto, Eddie. Agradezco ahí el comentario. Roberto, también preguntan si solicitar antecedentes penales del representante legal tiene algún beneficio. Sí, lo comentábamos antes, sumando un poco a lo que comenté, permitido que tengan antecedentes penales, pídanlos, ¿verdad? Si eso, eh, si eso es algo factible, pídanlos. Nunca está de más tener más información de las personas que están desempeñando algún cargo importante dentro de la compañía que están contratando o que participan como accionistas o alta gerencia. Si pueden obtenerlo, es importante. Aquí en el proceso de due diligence es tratar de buscar la mayor información posible respecto de la empresa que estamos contratando. Y ahí sí el alcance del due diligence sí va a ir alineado con qué tan alto es el riesgo dentro de los servicios que esta
de este proveedor pueda estarme haciendo. Nos damos un tiempo ahí de industria, de buscarnos, ayudarlos ahí, solo para que sepan, mesa anticorrupción, no, ahí solo para que sepan, la mesa, no quiero decir regulación de proveedores de riesgo. Esto esté comunicado, queremos para considerar. Hayamos un leántico. Disculpen nuevamente el inconveniente. Ahorita intentará conectarse Roberto otra vez para despedirse de la sesión y decirles que siempre queda a las órdenes de ustedes.
Bueno, lastimosamente Roberto ya no podrá unirse a la sesión. Sin embargo, siempre le agradecemos, aunque no esté aquí, ¿verdad? Por el espacio compartido, la información compartida. No tengan pena, nosotros les estaremos compartiendo la grabación de la sesión y la presentación de apoyo para que la puedan tener en cuenta y tener también presente la información que el día de hoy fue expuesta, ¿verdad? Esperamos que en una próxima sesión podamos tener a Roberto nuevamente para que nos pueda seguir compartiendo su conocimiento en cuanto a compliance y ustedes puedan seguirnos acompañando en las próximas sesiones, tanto masterclasses como talleres íntegros que tendremos en el espacio de Guate Íntegra. Muchas gracias y feliz tarde.